Continuamos en Resumen Matinal, la revista Buenos Días a los que recién se integran y gracias a los que están en sintonía. Es momento de hablar de salud. En esta oportunidad hablamos de malnutrición. ¿Cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias de pasar por un proceso de malnutrición, tanto en niños como adultos? En esta oportunidad me acompaña la doctora Altagracia Páez para hablar de este tema. Muy buenos días. Gracias, doctora, por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme. Cuando hablamos de malnutrición, ¿a qué nos referimos? Porque muchas personas pueden entender que el malnutrido es solamente aquella persona que vemos completamente delgada, o cuando pensamos en malnutrición, quizás nuestra mente y referencia se va a países muy pobres, a países africanos, a países asiáticos, donde la gente está pasando un nivel de pobreza muy alto. Y ahí es donde creo que muchas personas pueden tener una gran confusión. Sí, primero hay que definir bien qué es malnutrición. Existe la malnutrición por exceso y por defecto. En el sentido de defecto serían los desnutridos. Exacto. Y en los pacientes por exceso serían los obesos sobrepeso. Y estamos casi igual en las dos vertientes en República Dominicana. De hecho, hay un estudio que se hizo en el 2003 donde se incluyó la República Dominicana en todos los países latinoamericanos y habla de un porcentaje muy alto de desnutrición hospitalaria. Básicamente la Sociedad Dominicana de Nutriología Clínica y Metabolismo, en su representación aquí estoy, sí. Estamos tratando de hablar la semana completa porque se va a conmemorar la semana de la malnutrición, pero la malnutrición en el sentido del desnutrido, okay, no del sobrepeso u obeso. Ok, desde ese punto de vista, justo, bueno, se habla mucho de los índices en donde que representa actualmente la obesidad en República Dominicana, pero no siempre vemos el tema de desnutrición. Hay muchas campañas abanderadas en principio por la FAO y la Organización de Alimentos en buscar y erradicar desnutrición cero para el 2020 incluso se habla. Estamos de cara a un proceso muy corto. Estamos cerca, pero realmente todavía en países como el nuestro hay todavía mucha desnutrición a nivel hospitalario. Y básicamente el paciente puede llegar o no desnutrido ya. Y dependiendo de la patología que tenga el paciente, a eso hablabas al principio, de que depende qué te lleva a malnutrirte. Exacto. El paciente puede estar desnutrido antes de llegar a la enfermedad y realmente son los pacientes que peor le va en la enfermedad para su recuperación, porque ya tiene una condición de base. Y la desnutrición, muchas personas la ven como solamente está delgado y más nada. Pero no, hay muchos factores que se alteran a nivel del organismo por ese estado de desnutrición. Doctora, ¿y cuáles causas y daños? O sea, no hablemos de causa en principio, pero sí también podemos mencionar daños que puedan ser irreversibles cuando hablamos de una persona que llega a un punto de malnutrición muy alto y no tratado, por sobre todo. Bueno, una de las consecuencias más terribles es la muerte. Hay tanto niños como adultos que pueden fallecer por una malnutrición. Claro está, la malnutrición se acompaña de otras patologías que son casi siempre consecuencia de la malnutrición. Entonces, en el sentido de cuál es paciente o qué causa se puede llevar a una malnutrición, en los pacientes pediátricos, que es muy frecuente la malnutrición, igual que en el adulto, hay muchas causas que te pueden llevar a una malnutrición. Primero, la causa número uno es la ingesta de alimentos, básicamente. Pero hay ciertas enfermedades que te pueden llevar más rápido a una desnutrición. Casi siempre son enfermedades crónicas. Por ejemplo, las personas que padecen de cáncer, las personas que son operadas, sobre todo el sistema digestivo, tienen más posibilidad de malnutrirse, porque tenemos que recordar que el tubo digestivo es el que se utiliza para la alimentación. Sí, claro. Entonces, cuando hay una cirugía o un cáncer que tiene que ver con el tubo digestivo, ese paciente se desnutre más rápido. ¿Sabes también, doctora, que estamos en un país donde constantemente se dice que se come muy mal?
que se come mal en términos quizás no por un poder adquisitivo, sino también por... Educacional. ¿eh? Educacional. Exactamente, por un tema educacional básicamente, que no conocemos los alimentos, la familia de alimentos, la cadena, cuáles son los que nos aportan qué, las combinaciones, cómo hacerlas. Entonces, comemos de todo, pero a la vez comemos nada porque no nos aporta ningún nutriente. Sí, la sociedad está trabajando, la Sociedad de Nutriología Clínica está trabajando precisamente en eso. Hemos dado ciertas charlas, hemos ido a los colegios, conjuntamente con otra compañía que apoya la sociedad, para dar charlas en los colegios básicamente, porque la nutrición comienza desde pequeñito. Un niño malnutrido es un adulto malnutrido. Un niño que no sabe comer es un adulto que no va a saber comer tampoco. Y hemos tratado de ir a los colegios. En los colegios se dan charlas de lo que es la buena alimentación, se dan charlas del ejercicio, de hacer una actividad física, porque sí, la actividad física está prácticamente nula. Vamos a colegios que tienen la materia o la asignatura, digamos, de educación física, y lo que hacen es jugar durante esas 2 horas a la semana y no realizan ningún tipo de deporte. Así mismo es cuando yo hago la entrevista, por ejemplo, que estoy consultando a un paciente y le digo, ¿qué deporte usted hace o qué actividad física? La hora del colegio, yo no, esa no vale, esa hora no vale. Pero es importante, sí, eso que usted menciona, de poderle dar herramientas a la persona de que este alimento es nutritivo, este alimento no, la combinación de este alimento con este alimento. Yo le digo mucho a los pacientes, usted compra carne, pero usted se puede comer un huevo. Exacto. La carne y el huevo tienen la misma proteína que necesita tu organismo, pero el huevo le sale más económico que la carne. Entonces, es ciertos tips para que la persona sepa combinar alimentos y entonces poder nutrirse mejor. Para nutrirnos mejor. Y justamente usted, que también es pediatra y trabaja con niños, a veces, lo digo porque tengo un hijo, por ejemplo, y esa lucha constante de que él, por lo que ve en la televisión muchas veces, no como eso, brócoli, zanahorias, no, la zanahoria para conejos, por ejemplo, y entonces los niños lidiar esa responsabilidad de padres con enseñar cómo es que debemos comer. Yo, en las entrevistas que le hago a los padres normalmente, cuando menciono brócoli, coliflor, los padres arrugan la cara. Entonces le digo, pero si usted la arruga, ¿cómo se la va a comer el niño? Entonces, básicamente es educación. Lo que necesitamos es educación. En los últimos años, gracias a Dios, en los hospitales se ha tomado mucho en cuenta la parte nutricional en los pacientes. Anteriormente morían más personas, más pacientes, por el hecho de que la nutrición era una cosa aparte. Ahora se lleva de la mano. Se lleva a un paciente, por ejemplo, a una cirugía mayor y se piensa en nutrición. ¿Cómo se va a nutrir ese paciente para que ese paciente no pierda peso durante el ingreso? Pero todavía nos falta mucho por trabajar, porque te mencionaba ahorita que había un estudio del 2003 donde el porcentaje de malnutrición hospitalaria está básicamente en un 60% del 2003. Claro, es el único que tenemos y del 2003 para acá hay muchos años que ha mejorado ese concepto. Debe estar mucho más bajito el porcentaje porque se ha trabajado más a nivel hospitalario sobre la nutrición del paciente. Bueno, yo creo que muchos son los retos que tiene primero nuestro país, las familias dominicanas, las instituciones como las de ustedes, como la sociedad, para lidiar con este problema, que yo creo que se debe de empezar a trabajar, como bien ustedes lo están abordando, que es desde la educación inicial, porque yo soy de esas que en ocasiones arrugo la cara, por ejemplo, y entonces sabemos que el tema de la malnutrición entonces puede llevarnos a terribles consecuencias y daños que perfectamente pueden ser prevenibles. Claro, claro que sí. Agradecer a la doctora Patricia Páez por acompañarnos hoy, Altagracia. A la doctora Altagracia Páez por acompañarnos en función de recordar que la próxima semana se va a estar conmemorando y recordando el Día Mundial de la Lucha contra la Malnutrición.
a nivel mundial y República Dominicana no se detiene y sigue con esfuerzos como los que realiza esta organización y profesionales de este tipo para llevar el mensaje que nos puede llevar entonces a ese punto de superar esta clase de situaciones. Sí, gracias. Muchísimas gracias a la doctora Altagracia Páez por acompañarnos.